Buenos días. Hoy nuestro equipo hablará sobre la respiración anaerobia. Nuestros integrantes son Aguilar Medina Betsabe, Delgado Castillo Guadalupe, Huerta Guerrero Araceli, Trejo García Zaira y Urostegui Vargas Jimena. La respiración, tanto aerobia como anaerobia, implica una serie de procesos metabólicos, por lo que primero empezaremos a hablar sobre el descubrimiento de cada uno de ellos. Empecemos con la glucólisis. Sus antecedentes. En 1807, Berzelius había observado la formación de ácido láctico en los músculos. Justus von Liebig postuló el papel de los hidratos de carbono en la actividad muscular y la causa de fatiga por la acumulación de ácido láctico. Walter Morley y Frederick Gowland establecieron la relación de este fenómeno con la contracción muscular. Meyerhoff y Archibald Vivian Hill extirparon las ancas a varias ranas para someter sus músculos a impulsos eléctricos para favorecer la concentración sin oxígeno. Una vez que dejaron de moverse, los examinaron y descubrieron que estaban bañados en ácido láctico, concluyendo que existió una fase anaeróbica y otra aeróbica durante la contracción muscular que era disparada por el ácido láctico. Meyerhoff aisló algunas enzimas y demostró la secuencia que conduce del 3-fosfoglicerato al lactato, además de estudiar la energética de la glucólisis. Después, Gustav Georg Emden postuló la forma en que se escindía, es decir, se dividía, la fructosa 1,6-difosfato y sugirió el esquema global de las etapas de oxidación-reducción. Es por esto que la glucólisis también se conoce como el ciclo de Meyerhoff-Emden. Ahora, hablando sobre el ciclo de Krebs, tenemos que tomar en cuenta que el proceso por el que se oxidaba completamente la glucosa seguía siendo un misterio, ya que no había un método efectivo para su estudio, hasta que Sent y Georgi desarrollaron una preparación de tejido usando el músculo de vuelo de una paloma, un material que degradaba alimentos a una gran velocidad. Observaron que las sustancias realmente oxidadas en la suspensión de músculo eran los ácidos dicarboxílicos, succínico, fumárico, mágico y oxalacético, relacionados con la oxidación de los alimentos. Después, Martinus y Knopp establecieron las etapas iniciales de la degradación, descubriendo la secuencia de reacciones que se da en el tejido hepático para producir ácido alfa-oxaglutárico a partir de ácido cítrico, a través de los intermediarios ácido cisacónico y ácido isocítrico. Después de esto, Hans Krebs usó suspensiones de Sens y Georgi para poder probar si el piruvato y oxalacetato juntos formaban citrato, y en efecto lo hacían. Así pensó en la idea de un ciclo. Y por último, Fritz Albert Lippmann, con sus estudios sobre la coenzima A, complementó el conocimiento del mencionado ciclo. Por último, el descubrimiento de la cadena transportadora de electrones. Para 1906 ya habían estudios de la fosforilación oxidativa, iniciados por Arthur Harden, sobre el papel vital del fosfato en la fermentación celular. En 1940, Hermann Kalka relacionó la oxidación de los azúcares con la generación de ATP, confirmando el papel central de este en la transferencia de energía. Para 1949, Friedkin y Morris Albert L. Leininger demostraron que el NADH se encuentra relacionado con vías metabólicas tales como el ciclo del ácido cítrico y la síntesis de ATP. Sin embargo, durante 20 años más, el mecanismo por el cual se generaba ATP y se enlazaba con reacciones de oxidación y fosforilación seguía en discusión. Fue hasta 1961 cuando Peter Mitchell publica su teoría de la quimosmosis, que dice que la mayor parte de la síntesis de ATP en la respiración celular viene de un gradiente electroquímico existente entre la membrana interna y el espacio intermembranal de la mitocondria, y que además se hace uso de la energía del NADH y FADH para la síntesis de ATP. Entonces, ¿qué es la respiración celular?
Es un conjunto de reacciones bioquímicas por las que se degradan determinados compuestos orgánicos completamente hasta convertirse en sustancias inorgánicas, aportando energía a la célula. Este proceso es de gran importancia para la vida. La respiración anaeróbica es una modalidad metabólica en la cual se libera energía química partiendo de moléculas orgánicas, y el aceptor final de electrones de este proceso es una molécula diferente del oxígeno, como el ion nitrato o los sulfatos, y esto es principalmente lo que la diferencia de la respiración aeróbica, cuyo aceptor final de electrones siempre será oxígeno. Con esta imagen nos podemos dar un panorama general de todas las reacciones que involucran la respiración. Es muy importante no confundir a la respiración anaeróbica con la fermentación, ya que esta es una ruta diferente. ¿Qué tipo de organismos realizan esta respiración? Bueno, la mayoría de ellos son procariontes, incluyendo bacterias y arqueas que viven en ambientes con muy poco oxígeno. Existen diferentes tipos de anaerobios. El primero de ellos son los anaerobios facultativos, que fabrican su ATP mediante la respiración aerobia si es que hay oxígeno, pero en ausencia de este, utilizan un proceso de fermentación para fabricar ATP, que utiliza carbono orgánico en vez de oxígeno como aceptor terminal de electrones. Entre las especies anaeróbicas podemos encontrar al estafilococo, que podemos apreciar en la figura 3 de la derecha, Escherichia coli, que podemos observar en la figura 4, Corynebacterium y Listeria. Es importante mencionar que muchas bacterias que provocan enfermedades en los seres humanos son organismos anaerobios facultativos. Seguimos con los anaerobios estrictos. Estos organismos morirán cuando se expongan a niveles atmosféricos de oxígeno. Un ejemplo de ellos son las bacterias Clostridium perfringens, que podemos observar en la figura 5. Estos generalmente se encuentran en el suelo alrededor del mundo y provocan una infección por herida llamada gangrena gaseosa. Los últimos son los anaerobios aerotolerantes. Son aquellos microorganismos que toleran exposiciones breves al oxígeno atmosférico, pero se desarrollan óptimamente en condiciones anaerobias. Por ejemplo, Clostridium sporogenes, que observamos en la figura 6. La respiración aerobia consta de 3 etapas. La primera de ellas es la glucólisis, la segunda es el ciclo de Krebs. Estas etapas se realizan en el citosol de procariontes. La tercera etapa es la fosforilación oxidativa y cadena transportadora de electrones, que se llevan a cabo en la membrana plasmática. Siempre habrá una producción de ATP, con la diferencia que en la respiración anaerobia habrá otro tipo de iones diferentes del oxígeno, como ya hemos mencionado, y además en la respiración aerobia, la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones se llevan a cabo en la mitocondria. Sin embargo, los procariontes carecen de ella. Esta es otra principal diferencia. Ahora explicaremos muy generalmente en qué consiste el primer paso, que es glucólisis. Bueno, recordemos que la glucólisis tiene como principal objetivo la degradación de la glucosa para la producción de 2 moléculas de piruvato y ATP. En la figura 8 podemos observar la etapa en la que se requiere energía, es decir, se gasta ATP. Y en la figura 9 podemos observar la etapa en la que se libera energía, es decir, se obtiene ATP, y también aquí es cuando obtenemos las 2 moléculas de piruvato. De la reacción 1 a la reacción 3 es cuando se transforma la glucosa hasta fructosa 1,6-difosfato, que es una hexosa. Para este entonces se introdujeron 2 moléculas de ATP y salieron 2 moléculas de ADP. Después de esto, la fructosa 1,6-difosfato se divide en 2 hexosas de gliceraldehído 3-fosfato, que ocupa las reacciones 4 y 5. Después de las reacciones 6 a la 10
es cuando se da la transformación de este gliceraldehído 3-fosfato a piruvato. En estas reacciones tenemos que se introduce 2 moléculas de fosfato inorgánico, 2 moléculas de NADH, 2 moléculas de ADP y otras 2 moléculas de ADP. Finalmente, obtenemos como ganancia 2 moléculas de hidrógeno más 2 moléculas de NADH más 4 moléculas de ATP. Entonces, haciendo un resumen de la glucólisis a través de su fórmula general, tenemos que usamos glucosa más 2 ADP más 2 fosfato inorgánicos más 2 NAD para obtener 2 moléculas de piruvato, 2 ATP, 2 NADH, 2 hidrógenos y 2 moléculas de agua. También podemos observar una lista que en la parte izquierda engloba las 10 reacciones, seguidas por la parte derecha de las enzimas que la llevan a cabo. Sin embargo, de este proceso lo más importante es acordarnos de la cantidad de ATPs generados y de NADH generados. Ahora, como un precursor al ciclo de Krebs tenemos la transformación del piruvato hacia acetilcoenzima A. Para esto, por cada molécula de piruvato más NAD más coenzima ASH, obtendremos una acetilcoenzima A más CO2 más NADH más hidrógeno. Recordemos que de la glucólisis obtuvimos 2 piruvatos. Después, ahora sí, pasaremos al ciclo de Krebs, donde tendremos 2 fases. La primera es de las reacciones 1 a 4. De esta obtendremos que el grupo acilo de 2 carbonos de acetilcoenzima A se une al oxalacetato de 4 carbonos. Se forma el citrato de 6 carbonos, se pierden 2 carbonos como CO2, se producen 2 moléculas de NADH para pasar a la fase 2 de las reacciones 5 a 8. Tenemos que el oxalacetato se regenera, se genera ATP o GTP, en la reacción 6 se genera FADH y en la reacción 8 NADH. La fórmula general del ciclo de Krebs es acetilcoenzima A más 3 NADH más 3 hidrógenos más ADP más fosfato inorgánico nos da como resultado CO2 más FADH más 3 NADH más ATP. Recordemos de nuevo que este proceso se va a llevar a cabo 2 veces gracias a que obtuvimos 2 piruvatos. En esta diapositiva tenemos un video que esperamos sirva para ilustrar mejor el proceso del ciclo de Krebs. Sin embargo, de nuevo queremos destacar que de aquí lo más importante es la obtención de ATP, NADH y FADH. La fosforilación oxidativa es un proceso metabólico que utiliza energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir ATP. Se calcula que hasta el 90% de la energía celular en forma de ATP es producida de esta forma. Es aquí a donde llegan los ATP, NADH y FADH obtenidos de glucólisis y ciclo de Krebs. Podemos explicarla con 2 fases. La primera es la cadena transportadora de electrones, cuyo objetivo es producir una gradiente electroquímica de protones a través de una membrana asociada a un proceso llamado quimiosmosis. Está formada por principalmente 4 complejos proteicos y 2 auxiliares, utilizando una variedad de donantes y aceptores de electrones. El complejo 1, 2 y 3 participan directamente de la cadena transportadora de electrones, mientras que el complejo número 4 es el encargado de la síntesis de ATP. Al pasar los electrones por el complejo número 3, se unen con una molécula distinta del oxígeno.
En esta imagen podemos observar los complejos anteriormente mencionados. Los grandes serían los principales y los pequeños los auxiliares. El primero se llama complejo NADH deshidrogenasa. El primer complejo auxiliar, ubiquinona. El segundo complejo, citocromo BC1. El segundo complejo auxiliar, citocromo. El tercer complejo principal, citocromo oxidasa. Y por último, el complejo ATP sintasa. Después tenemos la fase 2, que es la fuerza de protón motriz. La energía potencial de la gradiente de protones pasa a través de la enzima ATP sintasa. Aquí se adiciona un grupo fosfato y los protones a las moléculas de ADP para finalmente formar ATP. Esperamos que todo este proceso de fosforilación oxidativa quede más claro con el siguiente video. En el siguiente video podemos observar cómo el NADH se acerca al complejo número 1 y le son extraídos 2 electrones y se generan 2 protones que son arrojados al espacio intermembranal. Estos electrones son transportados por el complejo auxiliar hacia el complejo número 2, donde de nueva cuenta obtenemos protones. Los electrones son nuevamente transportados hacia el complejo número 3 y obtenemos de nueva cuenta protones. Aquí es donde podemos observar a las moléculas de oxígeno. Sin embargo, imaginen que no son de oxígeno, sino de sulfatos, nitratos o CO2. A estas moléculas se les adicionan los electrones. Este mismo proceso sucede con el FADH. Sin embargo, podemos observar que este se acerca al complejo auxiliar y no al complejo 1. Por último, podemos observar cómo los protones que están en el espacio intermembranal entran por el complejo ATP sintasa, en donde se acerca una molécula de ADP y una de fosfato inorgánico, que es la bolita amarilla, para finalmente obtener ATP combinándolo con los protones. Con este segundo video, que se ve un poco más lento, esperamos que pueda quedar aún más claro este proceso. Una vez explicado generalmente el ciclo por el que se realiza la respiración, hablemos de los tipos de respiración que hay. El primero es usando nitratos. En este caso, los microorganismos consumen nitratos para reducirlos a nitritos. En el segundo caso se utiliza dióxido de carbono. Algunos grupos de arqueas productoras de gas metano consumen CO2 para emplearlo como receptor de electrones. De esta naturaleza son los microorganismos que habitan en el tracto digestivo de los rumiantes. En el siguiente caso tenemos sulfatos, donde se usan derivados del azufre. Es un caso bastante raro, perteneciente a bacterias totalmente anaeróbicas. Por último, tenemos las que utilizan iones de hierro. Ciertas bacterias capaces de consumir iones férricos los reducen a iones ferrosos. Dado que este tipo de moléculas de hierro son muy comunes en la corteza terrestre, es lo que ocurre en el fondo de los pantanos. Llegó la hora de hablar de los ATPs totales generados en todo este proceso, desde glucólisis hasta ciclo de Krebs. Recapitulando, de glucólisis tuvimos 2 NADH y 2 ATP. De piruvato a acetilcoenzima A tuvimos 2 NADH. De ciclo de Krebs tuvimos 6 NADH, 2 FADH y 2 ATP. Todos estos pasaron por la fosforilación oxidativa. Así que en total tendremos 38 ATPs. Sin embargo, para transportar los NADH de glucólisis a cadena transportadora de electrones se gastan 2 ATPs, por lo que la ganancia total de ATPs es de 36. Un dato que nos pareció relevante es el por qué hay bacterias anaerobias. Encontramos que la reducción de la molécula de oxígeno puede producir sustancias tóxicas o radicales libres. Un radical libre es un átomo o grupos de átomos que tienen un electrón desapareado o libre. Son muy reactivos, por lo que tienden a captar electrones de moléculas estables con el fin de alcanzar su estabilidad electroquímica. Cuando consiguen sustraer un electrón,
la molécula a la que se lo quitaron se vuelve inestable, lo que genera una reacción en cadena que puede ser dañina si no se para. Las principales sustancias tóxicas que se pueden generar son el peróxido de hidrógeno, el radical superóxido y el radical hidroxilo. Las bacterias anaerobias obligadas carecen de la enzima superóxido dismutasa, que es la encargada de detoxificar los radicales libres potencialmente dañinos. En la figura 13 podemos observar 3 átomos. El verde sería la superóxido dismutasa, que le cede un electrón al rojo, que sería el radical libre, para evitar que le quite un electrón al átomo morado, que sería el átomo estable, impidiendo así su acción dañina en cadena. La superóxido dismutasa se ha encontrado en microorganismos aerobios y anaerobios aerotolerantes, pero no se ha encontrado en los anaerobios estrictos. La vida media biológica del radical libre es de microsegundos, pero tiene la capacidad de reaccionar con todo lo que esté a su alrededor, provocando un gran daño tanto a ADN, proteínas y carbohidratos como a membranas celulares y tejidos. Los radicales libres no son intrínsecamente dañinos. De hecho, nuestro propio cuerpo los produce en cantidades moderadas para luchar contra bacterias y virus. Aplicaciones. Empecemos con las arqueas metanógenas, que son microorganismos que se caracterizan por sintetizar metano en condiciones anóxicas. Se pueden emplear en el tratamiento de aguas residuales y biogás. Las arqueas metanógenas se utilizan en el tratamiento de aguas estancadas o residuales. En este proceso, el aceptor final de electrones es la propia materia orgánica que actúa como fuente de carbono. Como resultado de ese metabolismo, la mayor parte del carbono se destina a la formación de subproductos del crecimiento como biogás y metano. En el caso de la industria de detergentes, organismos hipertermófilos, es decir, que son capaces de sobrevivir en temperaturas muy altas, sintetizan un gran número de proteasas y peptidasas. Gran parte de ellas son serina-alcalin-proteasas. Esta característica las hace idóneas para formar parte de la composición de los detergentes. En la industria farmacéutica, algunas arqueas pueden utilizarse con fines analíticos. Un ejemplo es la determinación de glucosa en la sangre. En este caso, la enzima que actúa se basa en el seguimiento colorimétrico de su producto. Entre más intenso el color, mayor cantidad de glucosa. Y por último, en la industria azucarera. Algunas enzimas del género arquea están implicadas en el metabolismo de hidratos de carbono como la glicosil hidrolasa. Estas enzimas son ideales para la obtención de jarabe de glucosa, fructosa, recubrimiento amiláceo de algunos alimentos, elaboración de bebidas, en la industria panadera, etc. Conclusiones. La respiración celular es un proceso bastante complejo que requirió de la intervención de varios personajes para poder describir la reacción por reacción, pasando por glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Actualmente se sabe que hay 2 tipos de respiración celular, la anaerobia y la aerobia. La respiración anaerobia es en ausencia de oxígeno y se diferencia de la aerobia gracias a que el aceptor final de electrones es una molécula distinta del oxígeno como nitratos, sulfatos, dióxido de carbono o iones de hierro. Además de que el ciclo de Krebs se lleva a cabo en el citosol y la cadena transportadora de electrones en la membrana plasmática. Se ha encontrado que la respiración anaerobia es a causa de la falta de la enzima superóxido dismutasa, que es la encargada de detoxificar los radicales libres que se forman en presencia de oxígeno. Hay gran diversidad de los procariontes que emplean este tipo de respiración. Pueden ser anaerobios aerotolerantes, estrictos o facultativos. También pudimos conocer que ciertos organismos que realizan este tipo de respiración son importantes para una gran variedad de industrias.